reparación de la piel y regeneración ósea. El cómo un tejido se recupera de una lesión depende de distintos factores, siendo uno de los principales la capacidad de las células de multiplicarse, y si hay una cantidad suficiente de estas células o no. Esto se puede resolver como reparación o regeneración. En la reparación o cicatrización, el tejido dañado es reemplazado por tejido fibrótico distinto al original. Se forma una cicatriz y se pierde la funcionalidad de acuerdo a la integridad de la injuria. Estos tejidos tienen células con baja o nula capacidad de multiplicarse. En cambio, cuando ocurre regeneración, el tejido de reemplazo es igual al original y con la misma funcionalidad. Estos son tejidos bien irrigados y con mucha capacidad de multiplicación. La regeneración se presenta de forma fisiológica en tejidos que sufren un desgaste constante, como la piel, la sangre y los epitelios digestivos y respiratorios. Los factores que afectan la curación son variados, entre los que podemos mencionar irrigación y oxigenación. Un tejido mal irrigado es un tejido mal oxigenado. La presencia de oxígeno es necesaria para una curación adecuada. Infecciones. Prolongan la fase de inflamación del proceso y aumentan potencialmente la lesión del tejido local. Edad. A mayor edad es menor la capacidad de curación. Hormonas sexuales. Los estrógenos favorecen la irrigación del tejido y con ello la curación. Estrés. Aumenta la cantidad de glucocorticoides circulantes en sangre, los que tienen un efecto antiinflamatorio. Este efecto, sin embargo, es deseable en algunos casos, como en el tratamiento de infecciones corneales, para reducir la opacidad que puede provocar el depósito de colágeno. Medicamentos. Donde el uso de corticoides y AINES en forma crónica provocan una disminución en la proliferación de fibroblastos y con ello del colágeno. Nutrición. Los déficits proteico, por ejemplo, y sobre todo el déficit de vitamina C, inhiben la síntesis de colágeno y retrasan la cicatrización. Regeneración. Los tejidos sanos son hígado, hueso y epitelios, ya que tienen una gran cantidad de células madre. Aunque se encuentran en todo el cuerpo, la cantidad de estas varía según la función de cada tejido, habiendo algunos que requieren una capacidad de renovación permanente, llamados tejidos lábiles, como las células intestinales o las de la línea hematopoyética en la médula ósea. Tejidos que tienen poca o nula capacidad de regeneración son el músculo cardíaco, el músculo estriado y el sistema nervioso central, por lo que una injuria crítica en esta zona irá acompañada con una pérdida permanente de funcionalidad. En algunos órganos, como el riñón o el pulmón, la capacidad de regeneración depende de la integridad de la membrana basal. A medida que ésta se compromete, se pierde la funcionalidad. Para que pueda haber regeneración, hay componentes que deben estar presentes, tales como células madres, citoquinas, matriz extracelular, irrigación y factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, que se producen de modo transitorio en respuesta a un estímulo externo y actúan uniéndose a receptores celulares, tienen múltiples efectos, tales como migración y diferenciación celular, estimulación de la angiogénesis y fibrogénesis, además de la proliferación celular. Estos son procesos claves para la regeneración tisular. Reparación.
La reparación comienza en las 24 horas siguientes a la lesión por migración de fibroblastos e inducción de fibroblastos y proliferación de células endoteliales. Entre el tercer y quinto día aparece un tipo de tejido especializado, característico de la cicatrización, denominado tejido de granulación. Su aspecto histológico se caracteriza por la proliferación de fibroblastos y nuevos capilares delicados de paredes delgadas resultantes de un proceso de angiogénesis en una MEC laxa. El tejido de granulación acumula después, de modo progresivo, matriz de tejido conjuntivo, lo que a la larga lleva a la formación de una cicatriz que con el tiempo puede remodelarse. La reparación por depósito de tejido conjuntivo consta de 4 procesos secuenciales. 1. Formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis. 2. Migración y proliferación de fibroblastos. 3. Depósito de MEC por los fibroblastos o formación de cicatriz. 4. Maduración y reorganización del tejido fibroso o remodelado. El desenlace del proceso de reparación es, en parte, un equilibrio entre la síntesis y la degradación de la MEC. La degradación de los colágenos y de otros componentes de la MEC la lleva a cabo una familia de metaloproteinasas de la matriz. Ya habiendo descrito los aspectos generales de la cicatrización, caracterizaremos ahora la curación de heridas superficiales, proceso que implica tanto la regeneración epitelial como la formación de cicatriz de tejido conjuntivo y es por ello ilustrativo de los principios generales que se aplican a la curación de la herida en todos los tejidos. Este tiene 3 fases principales. ¡4! Maduración y reorganización del tejido fibroso o remodelado. El desenlace del Ya habiendo descrito los aspectos generales de la cicatrización, caracterizaremos ahora la curación de heridas superficiales, proceso que implica tanto la regeneración epitelial como la formación de cicatriz de tejido conjuntivo y es por ello ilustrativo de los principios generales que se aplican a la curación de la herida en todos los tejidos. Este tiene 3 fases principales. Inflamación, donde la injuria determina la adherencia de las plaquetas con la agregación y formación de un coágulo sobre la superficie de la herida provocando inflamación. La formación del coágulo de sangre permite que las células migren atraídas por los factores de crecimiento, citoquinas y quimiosinas liberadas en esta zona. Formación de tejido de granulación. Fase caracterizada por la proliferación y migración de células del tejido conjuntivo y la reepitelización de la superficie de la herida. Los neutrófilos que habían son sustituidos por macrófagos que eliminan los restos celulares, la fibrina y otros cuerpos extraños en el lugar de la reparación, además de inducir la angiogénesis y el depósito de la MEC. Depósito de MEC y remodelado tisular. Es la maduración y reorganización del tejido conjuntivo que genera una cicatriz fibrosa estable. Implica también la contracción de la herida, un proceso que cobra mayor importancia en la curación por segunda intención, que hace referencia al proceso de reparación que ocurre cuando la pérdida celular o tisular es más extensa, como en grandes heridas o úlceras, por ejemplo. Regeneración ósea.
El hueso posee dentro de su estructura histológica todos los elementos celulares y nutricionales para regenerarse a sí mismo. El tejido óseo que forma los huesos está constituido por una eficaz interacción entre tres tipos celulares: los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, y una matriz extracelular altamente organizada. Los osteoblastos sintetizan matriz ósea activamente y pasan a denominarse osteocitos cuando quedan envueltos por dicha matriz madura. Ambos tipos celulares pertenecen a la estirpe mesenquimática. Los osteoclastos, por el contrario, son células multinucleadas de la estirpe monocítica y su función es la destrucción de la matriz del hueso. Estos constituyen un sistema de equilibrio dinámico en el que la tasa de destrucción se compensa con la deformación, con lo que en condiciones normales el hueso está sometido a una continua remodelación.